¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar una de las ideas más atractivas, pero también una de las más peligrosas de nuestra cultura, el famosísimo mito del emprendedor. Es que suena increíble, ¿no? La libertad, construir algo tuyo desde cero, vaya, es el sueño que mueve a millones de personas. Pero aquí viene lo duro. La cruda realidad es que la gran mayoría de esos negocios no la libra. Y ojo, no es por falta de ganas o de talento, para nada. La verdadera razón es un error de concepto, uno garrafal, y justo de eso vamos a hablar hoy. Primero lo primero, hablemos de esa imagen que a todos se nos viene a la mente, la del emprendedor como una especie de héroe solitario. Uf, esta frase de Aldous Huxley le da justo al clavo. Muchas veces la idea de emprender se vuelve una obsesión tan grande con el trabajo que terminamos perdiendo de vista por qué empezamos en primer lugar. Y bueno, aquí tenemos la leyenda en todo su esplendor. Nos imaginamos a esta figura casi mítica, una persona que sola, contra viento y marea, levanta un imperio. Es una historia padrísima, súper inspiradora, pero la verdad es increíblemente rara. Porque en el mundo real, esa emoción del principio se apaga bien rápido. El entusiasmo por empezar a escalar la montaña se convierte en un terror paralizante a la caída, y el cansancio se vuelve el pan de cada día. El sueño, de pronto, se convierte en una losa pesadísima. Entonces, a ver, si la mayoría de la gente que abre un negocio no son estos héroes de película, ¿quiénes son y por qué lo hacen? La respuesta está en algo que el autor Michael Kerber llama el impulso emprendedor. Fíjense, el verdadero origen de casi todos los pequeños negocios es este. No los empieza un emprendedor, sino un técnico. O sea, alguien que es buenísimo en su chamba, un carpintero, una programadora, un estilista. Y un buen día de la nada ve a su jefe y piensa, pero si yo hago todo el trabajo y lo hago mejor, ¿por qué estoy trabajando para él? Y ya está. Esa idea de ser independiente se vuelve una obsesión. Y es justo ese impulso el que nos lleva derechito al error más grande y más caro que se puede cometer al empezar. Vamos a ver de qué se trata la suposición fatal. Aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Es creer que porque sabes hacer unos pasteles increíbles, ya sabes cómo manejar una pastelería. O que porque eres un genio programando, ya sabes dirigir una empresa de software. Y pues no, la verdad es que no tiene nada que ver. Es que son dos mundos totalmente distintos. Una cosa es el trabajo técnico, o sea, lo que sabes hacer muy bien, y otra completamente diferente es el negocio que se encarga de vender eso. Hornear pasteles no es hacer marketing. Escribir código no es saber de finanzas. Son habilidades que no podrían ser más diferentes. Y aquí viene la gran paradoja. Esa habilidad que te inspiró a empezar, de repente se convierte en tu peor enemigo. ¿Y por qué? Porque te mantiene atorado haciendo el trabajo en lugar de estar construyendo el negocio que se supone que hace ese trabajo. Para que esto quede súper claro, vamos a ver una historia. La historia de Sara, que soñaba con tener su propia pastelería. Aquí tenemos a Sara en su elemento, feliz, haciendo lo que amaba. Para ella, hornear era casi un ritual, un acto de amor, algo que hacía con calma y dedicación. Y claro, con tanto talento y con todos sus amigos diciéndole que sus pasteles eran los mejores, pues ahora se animó. Abrió su propia tienda, todo sobre los pasteles. Le metió todos sus ahorros y todo su corazón. Pero avanzamos el tiempo 3 años y la realidad es otra, muy, muy diferente. El sueño se convirtió en una pesadilla que la estaba consumiendo por completo. Esas fueron las palabras exactas de Sara. Imagínense, su gran pasión, lo que le daba alegría, ahora se había convertido en la fuente de su amargura. Es que su día a día era brutal. Ya no era la artesana apasionada. Ahora era una persona totalmente abrumada, haciendo de todo menos lo que amaba. Atender clientes, limpiar, comprar, hacer cuentas. El amor por hornear se transformó en una simple y odiosa obligación. Y lo más fuerte es que la historia de Sara no es un caso aislado. Al contrario, es un patrón súper predecible que le pasa a muchísimos técnicos que caen en la trampa de ese impulso emprendedor. Este es el típico viaje emocional. Empieza con la euforia de ser tu propio jefe, pero rapidito se convierte en miedo a todo lo que no sabes hacer. Luego, inevitablemente, llega el agotamiento físico y mental. Y al final, la desesperación y la sensación de haberlo perdido todo. Y esta es la ironía más cruel de todas. El negocio que se suponía que te iba a dar libertad acaba por esclavizarte. Y es una esclavitud mucho peor porque es una que te impusiste tú mismo. En el camino se pierde por completo la razón por la que empezaste. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Hay alguna salida? ¿Ya todo está perdido para la gente como Sara? Pues no necesariamente. Sí hay un camino,
pero requiere un cambio de perspectiva total. Este fue el consejo que le dieron a Sara, y no se trataba de que dejara de hornear, sino de que lo reaprendiera todo, pero ahora desde la perspectiva del negocio. La clave era dejar de ser una pastelera que tiene un negocio para convertirse en una dueña de negocio que, casualmente, vende pasteles. Y con esto llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón que cualquiera que sueñe con emprender debería hacerse. La cosa no es qué tan bueno se es haciendo el trabajo técnico. La pregunta real es si se entiende que la verdadera chamba es construir un sistema, un negocio que funcione sin ti. Porque la diferencia entre una idea y la otra es literalmente la diferencia entre el éxito y el fracaso.